A los que no saben de dónde viene la felicidad, yo les voy a decir que la felicidad viene de Dios. No viene de las riquezas. Las riquezas no aseguran la felicidad. Es más, ¿cuántas personas a través de los años se han suicidado teniendo dinero como para recorrerse todo el mundo y de vacaciones años y años y años y no fueron felices? Se suicidaron, se mataron. Hay esa creencia en nuestra sociedad en estos tiempos de que eso es éxito. No, no es éxito. Esas personas que se suicidaron de esa manera, teniendo tanto dinero, tantas riquezas, tantas posibilidades de hacer tanto, no lo hicieron. La felicidad viene de Dios. Vamos a seguir hablando de este tema. Esta es la segunda parte y los que no estuvieron en la anterior pueden escucharla y verla en el YouTube de la semana pasada, el domingo pasado, ¿sí? Estamos estudiando, viendo en estos dos domingos parte del Salmo 119, que es el capítulo más grande de la Biblia. Muchos versículos hablando únicamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios nunca pasará? Y así lo corroboró el Señor Jesús. Vamos a orar con nuestras Biblias en la mano. Dios mío, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Señor, hazme sensible a tu palabra para que yo te obedezca, para que yo, Señor, no me olvide durante el día y con los problemas, las enfermedades, las grandes dificultades. Mi Señor, no nos olvidemos de lo que tú has dicho. Gracias, Padre. Trae revelación por medio del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, ¿cuántos de ustedes quieren felicidad? ¿Cuántos queremos felicidad? Todos. No hay ni un ser humano que dice cuánto disfruto tener depresión. De ninguna manera, de ninguna forma. Todos queremos felicidad. Y este salmo, a lo largo que se va leyendo, se va viendo las veces que habla de felicidad. Los dos primeros versículos empiezan con la palabra bienaventurados. Bienaventurados significa felices. Felices los que hacen esto, aquello, lo otro. Dios nos ha dado la clave para tener felicidad. Pero mucha gente cree que la Biblia no sirve para nada, que lo escribieron solamente unos hombres. No es así, no es así. Es la palabra de Dios escrita a través de los siglos, hombres que nunca se conocieron ni se vieron siquiera, sin embargo, hablan la misma historia, hablan lo mismo. Entonces, vamos a la felicidad. Algo que les puedo decir que es inútil pensar que si es que nos vienen las riquezas, tenemos mucho dinero, tenemos la casa con piscina, con sauna también, una casa enorme donde se cuadran unos 4 carros de los que viven en la casa y son carros pues de unas marcas, las mejores, las superiores, y todo ello tienen. Pero esa familia no es feliz. Viven peleando, o el hijo dijo que él es mujer y que no quiere ser hombre. Esas cosas duelen.
Así tengas los millones y los billones y los trillones de dólares, pues hay cosas que nos entristecen mucho, ¿no es cierto? O mi hija de 12 años tiene cáncer. Esas cosas traen mucha depresión, mucha pena, mucha tristeza, muchas lágrimas. Pero Dios quiere que seamos felices y por eso nos da la clave. Para entrar a esta segunda parte, vamos a ver, a leer el versículo 4, que ya lo hemos leído, pero queremos verlo. En este primera prédica de este tema, hablamos de un camino por el que Dios quiere que caminemos. Y dice el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Guardados tus mandamientos, está diciendo el rey David, está hablando con Dios. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Eso quiere decir que Dios quiere que diariamente, en una situación de tristeza, de dolor o de felicidad, no olvidemos por nada del mundo los mandamientos de Dios. Porque si es que nos desviamos de los mandamientos de Dios, vamos a hacer cosas muy malas. La Biblia dice que todos hemos pecado. Hay gente que piensa y dice, no, yo soy bueno, yo doy muchas limosnas, yo dono a gente que necesita, yo le pago el colegio a un niño porque sus padres no tienen para pagarlo, etc. No por eso solamente va a venir la felicidad. Claro que el hacer bien crea felicidad dentro de nosotros, ¿no es cierto? Pero puede haber mucha tristeza en la vida de una persona que está ayudando a otros y está haciendo el bien. Por momentos tiene esa felicidad de haber hecho algo bueno. No quiere decir que porque una persona da y es buena persona y da limosnas y ayuda a los pobres, a alguien que está enfermo, no quiere decir que por eso va a comprar el perdón de Dios o la salvación. Dios no vende. Solamente el Cordero de Dios, su sangre, puede limpiar al ser humano de pecados. Y todos hemos pecado. Y el pecado ocurre cuando salimos del camino recto por el cual deberíamos de caminar. Muy bien, entonces la felicidad viene de Dios. Es inútil, y préstenme atención si es que estamos caminando por el camino angosto que dijo el Señor Jesús, en el que hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra, sino lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, veamos que es inútil caminar por el camino si no se camina por la dirección correcta. Cuando uno está caminando rectamente y digamos que sin darnos cuenta estamos caminando creyendo que vamos recto, pero nos estamos desviando poquito a poquito, conforme vamos caminando. Y nosotros creemos que estamos en el recto y no estamos en el camino recto. ¿Por qué? Porque hay pecados que se han cometido. Y así sucede. Sucede que es en diagonal que se desvía. Y cuando se desvía, ya se alejó de Dios. A muchos cristianos les pasa esto. No se dan cuenta
Y si no hay alguien que los exhorte, ellos van a creer que sí, que son cristianos. Eso es bueno, exhortar cuando uno ve a alguien que se está desviando. Yo diría gracias, si es que alguien me lo dijera. El problema con la felicidad es el pecado. ¿Por qué no tenemos felicidad? Si tenemos la casa con piscina, con sauna, tenemos los carros, tenemos los viajes, las joyas, todo lo que queremos. ¿Por qué no hay felicidad? Porque la felicidad real, verdadera, viene de Dios. Un momento de alegría. Vámonos a almorzar al restaurante más caro y vamos a divertirnos, qué lindo, muy bien. Se llega a la casa y ahí nomás ya salen los resentimientos, salen otros pleitos que se puedan suscitar o alguien se enferma. Ya empieza a que venga todo lo que perdimos. No es que Dios no nos los quiere dar, pero se pierde. En el domingo anterior hablamos de eso, ¿no? Se pierde. En fin, vamos a ver. Cuando nosotros vemos el problema es que hemos pecado. He mentido, me he vengado de una persona, he hablado mal de otra persona, he estado chismeando y muchas cosas más, ¿no? Pueden ser el pecado. En vez de rechazar la tentación, se cae en el pecado. Es como que uno se resbalara. ¡Uy, me caí! Por eso se habla que de la caída. Adán y Eva cayeron, y cayeron bien feo. El primer pecado lo cometió Eva y después Adán, los dos. Ninguno de los dos se arrepintió. Después Caín, su hijo, tampoco se arrepintió de haber matado a su hermano Abel. Entonces, en vez de rechazar la tentación, se abraza la tentación. Sí, lo voy a hacer. En vez de obedecer a Dios, se obedece al diablo. Y el echar la culpa a otras personas es muy común. Generalmente se suele ver personas que dicen, es que mi papá, es que mi mamá. Entonces, de lo malo que hicieron, cualquier cosa, hay gente adulta que todavía culpa a sus padres de sus propios pecados. Pero eso no es así. Y vive con amargura, con hasta odio hacia sus padres. Pero en la Biblia no aparece ni una sola vez que diga, bueno, es que tu papá tuvo la culpa, tu vecino tiene la culpa, el que era tu amigo y ahora es tu enemigo tiene la culpa de que tú peques. No es así. En ninguna parte de la Biblia, he leído muchísimas veces la Biblia enterita y estudiado es la Biblia. Entonces sé que eso nunca lo ha dicho Dios. Cada uno va a responder por lo que hizo y no va a señalar a otro. Lo primero después del pecado de Adán y Eva es que Adán le echó la culpa a Dios por haberle dado esa mujer. Quería justificarse, quedar sin pecado y que Dios dijera, sí, pues tienes razón, debí darte otra mujer. No es así, porque no ocurre así en la Biblia. Entremos a esta oración de David rápidamente. Dice en el versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Él está pidiéndole a Dios, yo quiero que mis caminos estén ordenados para guardar
tus estatutos, o sea, las leyes de Dios. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, esa vergüenza del pecado la hemos sentido todos, desde niños chiquitos. He visto en mis hijas, en mis nietos, en los bebés que tengo más cercanos, a los 2 añitos y unos meses, es lo más jóvenes de los bebés, unos 3 meses, ver la conciencia en el niño. Impresionante. Mi hijita había agarrado un adorno de la mesa de la sala que ella sabía y decía ño, ño, ño. Y cuando yo la veo, estaba con sus 2 manitos hacia atrás y con una carita de culpabilidad. Y le digo, a ver tu manito, y hace así. ¡Ay, qué linda manito! Y le doy besitos y todo. A ver la otra manito, y ya no pudo hacer otra cosa y sabía que ha hecho mal porque empezó a llorar. No, lo volví a decir, no se toca, no se hace. Entonces, pero tenía conciencia. Todos tenemos conciencia y esa conciencia con la que Dios nos creó empieza a decirnos, a darnos la alarma que hemos hecho mal. Ojalá todos quisiéramos y le pidiéramos a Dios que sean ordenados nuestros caminos en todas las clases de pecados. Hay muchísimas clases. Hay los que se peca con la boca o se peca con los pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Con las manos, etcétera. Infinidad. Entonces, ojalá nuestros caminos se enderezaran. El día de hoy veamos por dónde estamos caminando y qué estamos haciendo. Quisiera no pecar. Yo quisiera no pecar, no hacer nada malo, para no entristecerte, Dios mío. No quiero darte tristezas, quiero darte alegrías a ti, que ves en el mundo tanta maldad, y la gente cree que merece que Dios le dé y le está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y no quiero decir que no va a dar, Dios es compasivo, es bueno, pero hay cosas que no recibimos porque nosotros estamos estorbando, ¿sí? Pero los caminos son muchos, muchos. El camino angosto por eso es que es muy ancho, y el angosto es angosto. ¿Por qué? Porque imaginemos unas paredes que tiene ese camino, tiene unas paredes. Lo digo metafóricamente. Y esas paredes son los límites, las leyes de Dios. Si no las obedecemos, nos iremos desviando y alejando de Dios. Y dice en el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Qué está diciendo David en este pasaje? Yo quiero alabarte con mis hechos, con lo que yo hago, mis acciones, mis decisiones. Te alabaré con rectitud de corazón. Ese corazón, no el físico, sino el que siente los sentimientos, todo ello, emociones, todo ello, porque la felicidad se siente o no se siente. Recuerdo la primera vez que me di cuenta que era feliz. Yo nunca he tenido grandes riquezas
y no era por eso. Y dije, pero ¿por qué estoy tan feliz, tan feliz? Señor, terminé orando. Señor, tú me haces feliz. Tú me haces feliz. Descubrí que la felicidad viene de Dios. Puede estar pasando tantas cosas que nos preocupan, que nos duelen profundamente, pero hay una felicidad más interna en que puedo decir, gracias Señor, porque tú me haces feliz. ¿Por qué? Porque cuando se cumplen los mandamientos, entonces empezamos a ser felices. Si siguiéramos leyendo el libro de los Hechos, cómo los primeros cristianos estaban felices, una iglesia con tanta energía y dinamismo, es porque eran felices, pero los perseguían, los mataban, los ponían para que se los coman los leones en el circo romano, pero ellos eran felices. Y es que no necesitamos las cosas para ser felices, sino necesitamos a Dios y caminar por ese camino recto, puro, y sí se puede. Hay el término santificación en el Nuevo Testamento. Podemos ir santificándonos, haciendo lo bueno, negándonos a nosotros mismos a hacer lo que antes hacíamos. No, a mí me gustaba eso, pero ahora lo rechazo, ¿no? Es rectitud. Cuando aprendiere tus justos juicios. Dios es juez y va a juzgarnos, a cada uno. A los cristianos no, sí también, ante el tribunal de Cristo. Y dice que algunos pasarán, pero como con las justas, como algunas veces hemos pasado un examen en el colegio a las justas, o en la universidad. Pero otros no, porque creyendo ser cristianos no caminaron por el camino recto. El versículo 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Dios mío, no me vayas a dejar, no me dejes porque yo quiero obedecerte todos los días. David, ese día que dice esto, tus estatutos guardaré, tomó una muy buena decisión. Voy a obedecer los mandamientos de Dios. Y no me refiero solo a los 10 mandamientos, sino que hay muchos mandamientos en la Biblia, que cuando uno solamente sabe los 10 mandamientos, bueno, entonces peca por ignorancia, pero igual es pecado. Y no hay el perdón de Dios. ¿Sí? Vamos al versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Eres joven? ¿Quieres que tus hijos jóvenes sean felices? Desde niños hay que enseñarles esto. ¿Con qué limpiará su camino? O sea, ¿cómo va a ir caminando por la vida y va a ir abriendo un camino limpio? Porque está abierto, va a conocer cuál es el camino para tomar decisiones, el camino para hacer algo o no hacerlo, el camino recto. Eso deben enseñar los padres a sus hijos, pero siempre. No, ya se lo enseñé cuando tenía 10 años. Vuelve a enseñárselo que ahora tiene otra perspectiva, si es que ya tiene 13 años, ya cambió, está en la adolescencia, ¿no? ¿De qué forma llegará a ser
y permanecerá prácticamente santo? Preguntémonos así. ¿Qué necesitamos para llegar a ser permanentemente santos? El apóstol Pablo decía que en el Nuevo Testamento que todavía no había llegado a la meta. La meta se puede percibir de diferentes formas. Entonces, ¿la meta de qué? ¿Cuál es mi meta? Mi meta primaria, la primera, la más importante, es no pecar. Esa es mi decisión así rotunda. No quiero pecar y no lo voy a hacer. De tal manera que cuando empieza a ver esos pensamientos, sí, pero que me dijo, que no me hizo, y después yo debería de haberle respondido, y yo le hubiera dicho, la mente está en la mente. Entonces digo, ¿qué estoy pensando? Dios mío, perdóname. No, yo no voy a pecar. No, porque se peca con el pensamiento. Y con las acciones, por supuesto, también. Esas son buenas preguntas que deberíamos de hacer, ¿no? Hacernos a nosotros mismos. No es más que un joven lleno de pasiones. Los jóvenes hacen cosas que sus padres les repitieron cientos de veces que no hicieran. Van y lo hacen. Y ahí deben estar los padres para decirle, sí, te dije, pero todos los seres humanos han pecado. Ahora que tú has hecho ese pecado, aprende a rechazarlo, porque las tentaciones son para ellos también. Desde pequeñitos son tentados a hacer lo que se les dice que no hagan. Esa naturaleza pecadora. ¿Cómo conseguirá rectitud y persistirá en ella? ¿Cómo podemos hacer? No hubo nunca una pregunta más importante para el hombre. Nunca hay un momento apropiado para hacerlo al comienzo de la vida. Lo dice Charles Spurgeon, este predicador tan famoso y tan bueno, ¿no? Entonces, no hubo nunca una pregunta así antes de pecar. ¿Cómo hago para no pecar? Eso se le debe enseñar desde niños pequeños, enseñarles lo que es la tentación. Versículo 10, vamos a leerlo. Con todo mi corazón te he buscado, dice David. No me dejes desviarme de los mandamientos. ¿Cuánto debemos orar por nosotros mismos? No digo que oremos más por nosotros que por los demás. Hay momentos y momentos en la vida. Hay momentos en cada día en que tal vez nos estamos siendo tan tentados que tenemos que clamar a Dios. Líbrame, Dios mío, líbrame de pecar, líbrame de entristecerte, que el Espíritu Santo sea contristado, líbrame. Y te aseguro, Dios te ayudará. Pero como no se ora por eso, entonces se cae. ¿Cuántos cristianos se caen y después abandonan la iglesia porque no quieren ser hipócritas? Eso no es la solución. La solución es el arrepentimiento. En mi corazón, dice David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enseñar de memoria los dichos de Dios, lo que Él ha dicho, los mandamientos. Eso se acordarán sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, si sabemos tener una familia como la de Abraham,
que generación a generación fueron pasando. Cómo es Dios, los milagros de Dios le cantaban Abraham a sus hijos, a sus nietos, les contaba y los guiaba. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El rey David era riquísimo. Iba juntando la riqueza, el oro, la plata, todo lo que se necesitaría para construir el templo. No fue un hombre codicioso que quería más para él, sino para construir el templo de Jerusalén. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Acá lo dice, es la felicidad que viene de Dios por caminar en el buen camino. Nos da la clave de cómo vivir felices. Versículo 16. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos y me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Decisiones que tomó David. En los años que tengo de cristiana, conforme iba avanzando, nunca me he alejado de la Biblia, nunca me he olvidado de estudiarla, de estar allí estudiándola. Nunca me ha pasado que yo ore por mí y que Dios no me haya respondido. Esta es una oración que todos deberíamos orar, pero no de paporreta, sino de nuestra propia iniciativa, con nuestras propias capacidades que tenemos para pedirle al Señor: Dios mío, ayúdame, estoy siendo tentada para engañar a mis padres, irme a otro lado, estoy pensando lo que voy a hacer. Dile: Dios mío, líbrame a mí de caer en esta tentación. Y clama y ayuna y pídele y lo va a hacer. Te lo digo por experiencia. No es que ya los pastores no somos tentados. Todos somos tentados. ¿Saben dónde no habrá más tentación? Cuando estemos con Él, con Dios en el cielo. Ahí ya no tendremos que luchar, sino nos gozaremos todo el tiempo. Pero tomemos decisiones y decisiones firmes que estén escritas. Yo tengo unos cuadernos que he ido llenando al paso de los años, en los que he escrito mis oraciones, he escrito mis sueños, he escrito lo que Dios me dijo, muchas cosas. Y es hermoso cuando yo retrocedo y empiezo a leer. Qué bueno que yo hice esta oración, qué bueno que hice esto, lo otro, aquello. No, pero estoy hablando de decisiones. Decido caminar por el camino recto. Ya está. Y cuando caigamos, no le echemos la culpa a los traumas. No le echemos la culpa al papá, a la mamá, a la hermana, a la tía, al hermano en Cristo. No echemos la culpa a nadie. Señor, yo lo hice y ahora estoy delante tuyo para pedirte perdón. Me arrepiento. Entonces Dios te perdonará. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Dios es bueno
y tiene siempre los brazos abiertos y siempre quiere perdonar. El problema es que muchas veces no se pide perdón. Como Adán y Eva. ¿Qué nos cuesta arrepentirnos? ¿Qué nos cuesta decirle, Dios mío, perdóname? No nos cuesta nada. Pero la soberbia, el creernos que yo, eso es muy malo. Es un pecado también la soberbia. Así es que hoy día quiero hablar con aquellos, y no se vayan, porque quiero orar por todos los que están acá. Quiero hacer una oración especial. Bien, entonces, si es que es la primera vez, segunda, tercera, no sé cuántas veces, has escuchado que Dios no creó el mundo como es. No lo creó así. Fue a partir del pecado de Adán y Eva. Es responsabilidad de los seres humanos lo que está pasando en el mundo, que cada vez hay más maldad y hay tantas cosas que antes no se hacían y ahora sí se hacen, pero en una forma de millones de personas que hacen. Antes siquiera había vergüenza, ahora nadie tiene vergüenza. Va, peca y lo luce todavía. Estamos en un punto de quiebre que va a venir más adelante, no sé cuándo, pero Dios ya no va a soportar tanta maldad y va a venir juicio. Entonces, si tú has pecado y dices, yo reconozco a Jesús, que nació de María y que nació para morir en la cruz del Calvario, y que su sangre, yo quiero que su sangre que derramó por mí me limpie todo pecado que yo he hecho. Si quieres hoy día, puedes arrepentirte hoy mismo, en este mismo instante. Es una decisión. Hay decisiones que nos llevan a la felicidad y hay decisiones que nos llevan a la ruina, a la tristeza, a la depresión. Si estás pensando que sí tienes fe en ello que acabamos de hablar, entonces ora conmigo. Dios mío, vengo a ti para pedirte que me perdones. Tú conoces todos mis pecados, tú los conoces y sabes que alguno de ellos me tortura, me da mucha pena haberlo hecho. Hoy día, Señor, corro a ti para arrepentirme y decirte, Señor, ten misericordia de mí. Perdóname y límpiame, mi Señor, porque estoy con tantos pecados. Señor, por cada uno de ellos te pido perdón. Y hoy abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser, Señor Jesús, para pedirte que tú me perdones. Porque reconozco que yo he contristado al Espíritu Santo. Te he dado muchas tristezas a ti y quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya, que te dé alegrías en medio de tanta tristeza en ti por causa de el pecado de todos los seres humanos. Hoy me convierto a ti, Señor Jesús, y te doy gracias porque sé que me estás escuchando y sé que eres bueno y compasivo. Te entrego mi vida para que tú hagas en ella como tú creas conveniente. Gracias, mi Señor, oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero orar también por aquellos que, siendo cristianos, han pecado. Reconcíliate con el Señor. No dejes pasar que es un pecadillo. No hay pecadillos en la Biblia.
pecado es pecado. Hoy mismo reconcíliate con Dios y ora conmigo. Señor, perdóname porque me fui, me alejé del camino bueno, mi Señor, y he pecado contra ti, te he entristecido. Señor, perdóname. Pensé que era un pequeño pecado, pero después se ha vuelto grande. Señor, perdóname, porque he hecho mal. Conociéndote, yo he hecho mal. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame porque quiero rechazar, quiero detestar el pecado. Ayúdame para que así sea en mi ser, que yo deteste, no a las personas, sino deteste cuando yo soy tentado, rechace inmediatamente y tome la decisión de obedecerte a ti. Gracias, mi Señor, porque cuando tú perdonas hay paz y hay felicidad. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. En la pantalla tenemos unas charlas para ustedes, los que por primera vez están acercándose a Dios y lo han conocido como su Señor y Salvador, a Jesús. Bien, ahí están, tenemos esas charlas de la Biblia. Necesitas conocer la Biblia, necesitas conocer los mandamientos de Dios. Poco a poco vas a ir aprendiendo y mándanos un WhatsApp, ahí en la parte de abajo está nuestro número de teléfono, el correo, para que se puedan comunicar con nosotros y también entrar a estas charlas. Y estamos también allí en la pantalla con todas las cosas que vamos a hacer, las actividades en nuestra Iglesia Misión Bíblica Carismática. Ustedes serán bienvenidos, pero tienen que confirmar para poderles mandar el ID. ¿Sí? Muy bien, entonces llega el momento de despedirnos y vamos a despedirnos orando. Dios mío, gracias. Eres bueno. Sabemos que tú nos amas. Y un testimonio de que tú nos amas es que nos has dado la clave para ser felices. Gracias, mi Señor, porque está en tu palabra y por cuanto tú lo dices, nosotros lo creemos. Gracias, Señor. Bendiciones para cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte les mando y también un beso.